Amén, hermano. Gracias. Dios lo bendiga, hermano Ramiro. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Que el Señor les continúe bendiciendo y espero que con la ayuda del Señor pueda compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Este pasaje que leyó el hermano Pablo, pues es un pasaje muy importante y yo quiero volverlo a leer con el propósito de hacer resaltar tantas cosas malas que hizo este hombre. eh, Quiero pues hacer ver los hechos de este rey Manases hasta su muerte, de acuerdo a este pasaje, a este el pasaje aquí de Segunda de Reyes 21:1. Y voy a leer para ustedes. Dice la palabra del Señor así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Ahora, quiero que veamos todas las palabras en rojo. eh, Están así para llamarnos la atención. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Jehová lo estaba viendo y estaba viendo todo lo malo que este hombre hacía, y pues fue delante de los ojos del Señor. Y luego dice, según las abominaciones de las naciones que había echado de delante de los hijos de Israel, o que Jehová había echado. O sea, cosas que eran abominables delante del Señor. Jehová había echado a esas naciones. Bueno, este hombre estaba practicándolas. Y luego dice el verso 3, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, todo lo que su papá había quitado, él vuelve a edificarlo, como diciendo, mi papá estaba equivocado, mi papá estaba mal, vamos a volver a hacer o a poner todos esos altares. Y dice, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. O sea, el otro rey, rey pagano, bueno, pagano, sí, eh, este rey rebelde al Señor, pues lo había hecho de esa manera, y él comienza a hacer esas cosas también. Dice, y adoró a todo el ejército de los cielos, o sea, las estrellas, la luna, el sol, todas esas cosas. Y rindió culto a aquellas cosas, o sea, les hacía culto, las adoraba. Luego dice el verso 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, altares paganos, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, o sea, en los atrios de la casa de Dios, en la casa de Jehová, dentro del templo. Y comenzó a hacer todas estas cosas, a poner imágenes, a poner todas altares y toda esa cosa que era abominación a Dios, lo metió al templo y comenzó a adorar en el templo, que era un templo hecho exclusivamente para Jehová. Y luego no tan solo eso, en el verso 6 dice, pasó a su hijo por fuego. Había un ídolo, se cree que era de metal, probablemente de bronce. Lo calentaban, si estaba hueco por dentro le metían fuego, leña, y contenía sus brazos extendidos, según algunas imágenes, y ahí ponían al bebé para ofrecérselo a este dios pagano, a ese ídolo, pues a Satanás en cierta forma. Detrás de todo ese engaño, pues es Satanás quien está ahí. Él ofreció a su hijo y lo pasó por ese fuego. Dice, y se dio a observar los tiempos y fue agorero. O sea, comenzó a practicar brujería, adivinación, todas estas cosas. Y luego dice, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Dice el verso 7, y puso una imagen de acera
que él mismo había hecho, o tal vez la habría mandado a hacer, pero él la dice aquí que la hizo, él la había hecho. En la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, Manasés, este rey, los influenció, los indujo, los guió a que hiciesen aún peor que las naciones paganas, y era el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios. Versículo 10 dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. En otras palabras, le van a zumbar los oídos. Va a ser algo pues terrible, algo espantoso lo que iba a suceder. Y luego dice el verso 13, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Dice el verso 14, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, o sea, dio muerte a profetas, a las personas que le predicaban, les dio muerte a personas temerosas de Dios en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego dice el verso 17, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y el último verso, el 18, dice, y durmió Manasés con sus padres. En otras palabras, murió. Y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra, por su amor y por su misericordia y por su paciencia para con nosotros. Padre, ruego, Señor, que nuestros oídos estén atentos a su palabra y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, el corazón de cada persona que estará escuchando este mensaje, que esté dispuesto a recibir su palabra y atesorarla en su corazón, y que nos dé, Señor, la sabiduría, la inteligencia para ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. En este pasaje que acabamos de leer, de acuerdo a esto que leímos,
Pues este hombre, este rey Manasés hizo muchas cosas muy malas, cosas tan abominables, tan detestables que cualquiera dice, bueno, merece la muerte. Este hombre, bueno, fueron cosas terribles. Mató a los siervos de Dios, el templo de Jehová lo llenó de idolatría, de altares para adorar dioses paganos. Y vemos en este pasaje que se habla hasta la muerte murió y fue sepultado. Ahora, si no tuviéramos más información que esta, o que esta escritura, y hiciéramos una encuesta, hiciéramos preguntas, quiero que pongan mucha atención en esto, si hiciéramos una encuesta entre cristianos o personas que conocemos la palabra de Dios, creo que la mayoría pensaríamos que este rey está en el infierno. Yo pensaría de esa manera, este hombre se fue al infierno. Hasta lo que leímos, este hombre todas esas cosas malas que hizo y murió, pues decimos, bueno, se fue al infierno, se perdió. Sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarnos, podríamos decir eso. Alguien diría, pues no sé, o no le importa, o no, personas que no les interesa, no me importa, no sé, o no sé. Pero si que somos atentos, si queremos estar atentos a la palabra y leemos solamente esto y solamente esto conocemos, pues se fue al infierno. Eh, y esto sería porque por desconocer el resto de la historia. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver el resto de la historia y en la siguiente diapositiva ahí vemos el resto de la historia que se encuentra en Segunda de Crónicas 33:10, 11, 12 y 13. Segunda de Crónicas 33:10, 11, 12 y 13. Dice ahí la palabra de Dios, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, rechazaron la palabra de Dios. Versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército, del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. O sea, lo pusieron en una angustia, prisionero, se lo llevaron con grillos en los pies, como un cualquiera, siendo el rey de un país próspero, dice, y atado con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, imagínense usted las angustias, fue puesto como esclavo, fue de la comodidad, de su comodidad tan maravillosa que tenía, siendo el rey, teniéndolo todo, riquezas, todo, sirvientes, era la última palabra en el país. Luego quedó como esclavo, atado con cadenas, lo pusieron prisionero en alguna celda, no tenía ningún tipo de comodidad, al contrario, eran puras incomodidades, me imagino que hasta mal comido, sin poderse bañar, quién sabe en qué condiciones estaría esa cárcel. Bueno, este hombre dice ahí en el verso 12 que fue puesto en angustias. Pero lo interesante, hermanos, dice que oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Dios lo atendió. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. O sea, le restauró su reino, algo similar como a Nabucodonosor, que Dios le había guardado su reino, y este hombre, Nabucodonosor, regresó de su locura. Dios le tenía su reino ahí intocable, se lo dio. Bueno, a este hombre les pasó algo muy similar. Dios escuchó su oración, le restauró su reino, su país,
regresó desde aquella cautividad de Babilonia, un lugar muy distante a Jerusalén, regresa. Y cuando eso sucede, que él regresa, él reconoció, Manasés reconoció que Jehová era Dios, que Jehová es Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver tres cosas en esta enseñanza, en este pasaje. Muy importante, vamos a tratar de aprender esto. Número uno, no juzgar. Porque si conocemos una parte solamente de la historia, yo digo, este hombre está en el infierno. Y lo podría asegurar con toda, sin temor a equivocarme. Se fue al infierno, está en el infierno. Entonces, no juzgar cuando desconocemos la vida íntima de una persona. Y yo no conozco la vida íntima de cada uno de ustedes. Veo a veces actitudes y ustedes pueden ver actitudes en mí. Y a veces, hermanos, podemos caer en el error de juzgar porque yo no sé lo que usted va a hacer después. Y si usted va a ir delante de la presencia de Dios, va a pedir perdón por algo que hizo X. Pero a veces, hermanos, cometemos el error de juzgar, de pensar mal, cuando desconocemos la vida íntima de una persona. Ahora, yo sé y entiendo y estoy bien claro en esto, que cuando una persona camina en el Señor, y aunque a veces tenga un mal rato o alguna situación, la persona se arrepiente y cambia su actitud. Cuando una persona vive en una actitud rara, extraña, negativa, uno dice, bueno, quién sabe, pero el punto principal aquí es no juzgar. Porque podemos cometer el error de juzgar por actitudes que nuestros ojos ven. Y yo creo que sí me están entendiendo a lo que me estoy refiriendo. Nosotros podemos juzgar por lo que vemos. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos de dejarnos llevar por lo que vemos, porque nosotros no conocemos el interior de la persona. También podemos cometer el error de juzgar cuando desconocemos la vida completa de alguien, como en el caso de este rey. Vemos una parte de la escritura y decimos, murió, bueno, todo lo que hizo tanto mal, muere este hombre, pues ¿dónde está? Pues en el infierno. Pero desconocemos parte de la vida de él, de lo que sucedió. Dios lo disciplinó, el hombre, gracias a Dios, atendió y se arrepintió y Dios lo restauró. Entonces podemos juzgar porque desconocemos el total de la vida de la persona. Puede ser hasta que llegó a la muerte. Decimos, esa persona, pues yo no, cuando lo conocí, yo le hablé del evangelio, no quiso, lo rechazó, ya se murió, pues de seguro se fue al infierno. Pero yo no sé qué sucedió precisamente en el último momento, en el último suspiro, en el último pensamiento de antes de morir. Entonces podemos cometer el error de juzgar equivocadamente por desconocer la historia completa de la vida de una persona. Ahora, en ese libro del libro de los Reyes, pues, o de la segunda de Crónicas, podemos ver la disciplina de parte de Dios y que Manasés haya tomado, y esto es bien importante, Manasés tomó la mejor decisión, arrepentirse delante de Jehová de todo lo malo que había hecho, porque hizo mucho mal, mucho malo. Nosotros como humanos yo creo que no lo hubiéramos perdonado, ¿no? ¿Cómo a perdonar a este hombre? Pero Dios lo perdonó, porque se humilló de todo su corazón. Se arrepintió, se humilló. Quién sabe cómo sería su oración, pero dice que él se humilló grandemente. Ahí en el versículo 12 dice que luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová Dios humillado grandemente. Él se humilló, se arrastró y lloró y quién sabe qué pasó ahí en ese momento. Pero se humilló grandemente en la presencia de Dios, el Dios de sus padres. De todo lo malo
que había hecho, le pidió perdón a Dios. Entonces, cuando desconocemos estas cosas, como esto que está en otra parte de la Biblia, está en Segunda de Crónicas, el primer pasaje está en Primera de Reyes, desconocemos esta parte, pues podemos cometer el error de juzgar y condenar, decir, este hombre se fue al infierno. Por esa razón, el apóstol Pablo dice que no juzguemos nada antes de tiempo. Algo bien importante ahí en la siguiente diapositiva vemos ahí la palabra de Dios en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a juzgar a todos, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, lo que yo no conozco de aquellas cosas, aquellas personas, Dios lo va a sacar a la luz. Lo que usted no conoce de mí, Dios lo va a sacar a la luz. Y esto en realidad, hermano, pues es para que tengamos temor de Dios y digamos, yo tengo que andar bien clarito delante del Señor, porque tarde que temprano, lo oculto, lo que yo haga en lo oculto, si yo me quiero esconder, si yo hago cosas en lo oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Dios va a aclarar todas las cosas ocultas y las va a sacar, dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, en este versículo, mismo versículo 5, dicen, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si las cosas que hicimos fueron buenas, Dios nos va a alabar delante de las personas o en aquel día cuando nos galardone, vamos a recibir alabanza de parte de Dios. Pero todo va a salir a la luz porque dice la palabra de Dios que vamos a tener que dar cuentas a Dios de las cosas buenas y malas que hayamos hecho, ahora que somos cristianos. Ahí en los siguientes versículos, ahí de Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y lo hace en forma de pregunta, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? O ¿por qué menosprecias a tu hermano? A veces cometemos el error, ya sea de hacer juicio o de menospreciar, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Ahora, bueno, no juzgar. La segunda cosa que podemos observar en este pasaje de este hombre, Manasés, tomó una decisión muy sabia e inteligente. Algo bien importante para nosotros los cristianos y para los inconversos también, por supuesto, porque este hombre, pues, la decisión que tomó, pues, o cuando la tomó más bien, pues estaba bien perdido. Era, pues se puede decir que un satánico, practicando cosas diabólicas, idolatría hasta el más no poder, asesino, mató a mucha gente, derramó sangre inocente. Eh, pero podemos ver algo, hermanos, que Manasés tomó una decisión muy sabia e inteligente. Muy sabia, muy inteligente. Porque no todos lo hacen. Muchos mueren con su corazón duro, no arrepentido. Ahí vemos en el libro de Apocalipsis, ahí en esa diapositiva que están ahí viendo, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, esto es precisamente en la gran tribulación, cuando Dios en su amor y en su misericordia va a derramar cosas por la ira de Dios, pues como lo hizo en Israel, como lo hizo con Manasés y con Israel, eh, pero muchos se arrepentirán en ese momento. Dice ahí en este versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ahora, ¿por qué dice ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos? Porque Dios quiere que se arrepientan.
Dios esperaba que se arrepintieran al sufrir esta situación. Y luego dice, en ese mismo versículo, continúa diciendo, dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso es precisamente, y yo lo he visto a veces hablando con personas, personas que sufren de una depresión horrible, una depresión horrible, fea, y son idólatras, y uno, pues, quisiera uno sacarlos de esa condición, pero nosotros no podemos. Lo que hacemos es presentarles a quien sí puede, que es el Señor Jesucristo. Y aunque a veces dicen que sí, pero no quieren dejar su idolatría, y mientras no quieran dejar su idolatría, pues continuarán en esa depresión horrible, porque Dios está permitiendo esas cosas para que la gente se dé cuenta que hay un problema espiritual ahí, están en un problema grave espiritual, y para que la persona se arrepienta, se humille y busque de todo corazón al Señor. Porque a veces son personas religiosas que dicen creer en Jesucristo, pero tienen ídolos. Este hombre, Manasés, pues era una persona del pueblo de Israel. Su papá era creyente, pero él quiso irse por un camino equivocado, como muchas personas tal vez dicen que son creyentes o dicen creer en Jesucristo, pero van por un camino equivocado porque mezclan la verdad con la mentira, al verdadero Dios con la idolatría, y entran en una depresión horrible, o en una depresión, y el único que los puede sacar de ahí es el Señor Jesucristo. Pero esas personas necesitan humillarse, necesitan arrepentirse, necesitan dejar de esas prácticas para que Dios les restaure la vida. Versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, no se arrepintieron. Dios esperaba que se arrepintieran, pero no lo hicieron. En el pueblo de Israel, el profeta Jeremías dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. O sea, las personas son disciplinadas, están pasando por una situación difícil, pero rechazan la corrección de Dios. Dice, endurecieron sus corazones, endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. No quisieron convertirse. Pero hermanos, me llama mucho la atención, y esto quiero hacer mucho énfasis, que Manasés fue una persona inteligente y sabia. Vemos estas personas que no quisieron arrepentirse, aún que pasaron por situaciones difíciles, que sufrieron disciplinas fuertes y no se arrepintieron. Pero Manasés, en el momento que él estaba pasando por esa angustia tan terrible, clamó a Dios, arrepentido de tanto mal que él había hecho, pero él buscó el perdón de Dios humillado y lo encontró, lo encontró. Dice en la siguiente diapositiva, versículo que ya lo leímos, pero quiero que lo releamos. Mas luego que fue puesto en angustias, o sea, Manasés fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahora, eso, hermanos, es actuar con sabiduría. Si es, cuando estamos pasando por un malestar espiritual, eso es lo que tenemos que hacer, venir al Señor. Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy apagado espiritualmente? ¿Por qué siento tristeza? ¿Por qué siento amargura? ¿Por qué siento un contristamiento? Cuando el Espíritu Santo se contrista por causa de que no estamos viviendo la vida cristiana como debemos de vivirla, el Espíritu Santo se va a contristar, y es una alarma que está sonando en nosotros
para que vengamos a buscar al Señor, vengamos arrepentidos, le pidamos perdón y que Dios restaure nuestra vida. Eso fue lo que hizo este hombre, aunque él no era creyente, pero se vio una angustia horrible. Dios lo estaba disciplinando. No era ignorante de la palabra de Dios porque su padre era creyente. Ahora, veamos ahí que dice que fue al Dios de sus padres, en la presencia del Dios de sus padres. ¿A qué se refiere con el Dios de sus padres? Pues su papá era creyente en Jehová, era Ezequías. Así que Manasés no era ignorante de esta verdad, no era ignorante. Pero ¿qué pasó con él? Por su rebeldía, porque él, me imagino que él era una persona inteligente, no lo dudo, y creía que lo sabía todo y no quería someterse, no quería obedecer a los reglamentos que su padre había puesto, y él prefirió irse por su rebeldía, prefirió irse por un camino equivocado. La rebeldía lo trajo a la insensatez. La persona se vuelve insensato y él había decidido hacer las cosas a su manera, y ese fue el gravísimo problema. Y hacía todo lo contrario de lo que su padre le había enseñado. Pero pronto se encontró con la disciplina de Dios. Pronto se encontró con la disciplina de Dios y gracias a Dios porque actuó sabiamente, actuó inteligentemente y vino a quien podía restaurarle su vida, sacarlo de esa angustia y no solamente, sino que restaurarle su reino, algo maravilloso, algo difícil de entender cómo sucedió esto. Bueno, Dios lo hizo. Porque para Dios nada es imposible. Dios es todopoderoso. Ahora, la tercera y última cosa que quiero resaltar o hacer ver es la gran misericordia de Dios. La grande misericordia de nuestro Dios, ese Dios al cual nosotros creemos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien envió el Espíritu Santo a todos nosotros los que hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo, el cual dice que nos quiere, nos guía a toda verdad, él quiere llevarnos por el camino correcto. Y como dije hace un momento y lo repito, cuando hay tristeza en nuestra vida espiritual, cuando hay desánimo, tristeza, ganas de pocas ganas o nada de servirle al Señor, hay un problema espiritual ahí. Y tenemos que darnos cuenta porque el Espíritu Santo eso es lo que quiere, hacernos ver, hacernos que estemos enterados, hacernos dar cuenta de que necesitamos venir al Señor, el cual quiere restaurar nuestra vida. Ahora, la misericordia de Dios está disponible para todos. Ahí en la siguiente diapositiva dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, hablando de la salvación, de la vida eterna. Está disponible para todos, así como lo estuvo para Manasés, lo está para todas las personas, para todos. Y no solamente para la salvación, sino también para restaurarnos a una vida victoriosa, a una vida gozosa en Cristo Jesús, porque la vida en Cristo es de gozo, debe de ser una vida gozosa. No una vida apagada y triste. En Cristo hay gozo. Ahora, es por gracia y por la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, el problema es que no todos quieren venir humillados delante del Señor. No todos quieren venir humillados como lo hizo Manasés. Él vino humillado de una manera grande delante del Dios Todopoderoso. Así lo hizo Manasés. Y en los versículos, en versículos 15 y 16, veamos algo que la siguiente diapositiva, este rey Manasés, cuando fue restaurado, dice que él comenzó a trabajar en el reino. Y luego dice en el verso 15, así mismo quitó los dioses ajenos. Él comenzó a quitar las cosas idolátricas que él mismo había hecho.
Todo lo que él hacía, él comenzó a quitarlo. Hubo un cambio de vida, hubo un arrepentimiento, uh, hubo una transformación, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Este hombre se pudo ver el cambio. Ahora, hay algo bien importante aquí. Él hizo mucho mal al pueblo de Israel con todo lo que había hecho, el tipo de vida que había llevado, hizo mucho mal. Pero si lo vemos de la manera positiva, esa transformación de él fue llevado cautivo como una persona pagana, como un malhechor, un asesino, un idólatra, un brujo satánico, como ustedes lo quieran llamar. Pero cuando regresa, vino otra persona transformada, cambiada, y no tuvo la vergüenza, no tuvo el temor o vergüenza, me van a criticar o esto, no, no, no. Comenzó a quitar los dioses ajenos, aquello que él hacía, aquello que él adoraba, comenzó a quitarlos. Y fue y sacó el ídolo de la casa de Jehová. Y todos los altares que había edificado, que él mismo había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, dice, los echó fuera de la ciudad. Probablemente los despedazaban, los quebraban, los quemaban, pero él comenzó a hacer cambios. Hubo un cambio, una transformación. Verso 16 dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Jehová, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. O sea, hubo un cambio de mentalidad, de pensamiento, de corazón, de actitud, de hechos, y no le importó lo que dijeran o lo que lo criticaron. Bueno, ¿y ahora qué le pasó a este hombre? Si antes era así, y tal vez muchas personas que continuaban en esa idolatría, pues ya no les gustó su manera de obrar. Pero aquellos que querían verdaderamente seguir al verdadero Dios, pues para ellos fue una grande bendición, y tal vez muchas personas se hayan convertido con el testimonio de este hombre, porque Dios, ese es el propósito del Señor. Por eso Dios nos ha dejado aquí en el planeta Tierra, para que seamos de luz, para que seamos luminarias en este mundo, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestro cambio, esa transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. No para que seamos uno más ahí del montón, no, no, no. Dios quiere que seamos de testimonio, que seamos testimonio para las demás personas. Vemos en este hombre, en este rey Manasés, que hubo un cambio, comenzó a sacar toda esa basura, todos esos ídolos, todas esas cosas. Ahora, la gracia, hermano, es para todos. En Tito 2:11, ahí más abajito de Segunda de Crónicas, del testimonio de este hombre, Manasés, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para todos. La gracia de Dios está dispuesta para todos. Ahora, ¿qué es lo que la gracia de Dios dice aquí, que nos enseña? Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que hay una transformación, un cambio de vida, cambio de pensamiento, cambio de actitudes. Ahora, tal vez habrá personas que dicen, yo no puedo o yo no voy a poder. Es una lucha, y sí, en realidad tenemos esta carne que siempre estamos con esa lucha, estamos luchando. Pero hermanos, nadie podemos, pero por eso es gracia. Por eso es gracia, y dice que es la gracia de Dios. Ahí en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él está sentado en su trono, Él es Dios, Él es todopoderoso, sus ojos están sobre de mí, sobre de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Él nos está viendo constantemente. Por eso dice que este hombre, Manasés, pecaba delante de Dios, porque Dios lo estaba viendo y Dios nos está viendo
constantemente Él sabe lo que pensamos, lo que hacemos. Pero Él dice que se compadece de nuestras debilidades. Ahora, pero no es que Él se compadece de nuestras debilidades. Bueno, entonces yo sigo haciendo así, al cabo Dios se compadece. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero luego nos manda que nos acerquemos con confianza delante de su trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para que nos ayude a no continuar viviendo de la manera que nosotros creemos que está bien, sino que vivamos de acuerdo a como a Él le agrada. Porque eso fue lo que vimos aquí con Manasés. Él se convirtió al Señor, regresa a Israel y comenzó a hacer las cosas como Dios manda. Y tal vez, hermanos, pues sería un poco vergonzoso aquel hombre que era muy valientón y que así, que no le importaba ni lo que decía su papá, ni lo que decía nadie. Él hacía como a él mejor le parecía. Y después venía todo cambiadito, mansito, amansadito. Y vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer a Jehová y vamos a hacer las cosas como Dios manda. Alguien podría avergonzarse, pero a él no le importó. A nosotros, hermanos, lo que más nos debe de importar es agradar a Dios. Porque después de esta vida, ¿qué es lo que más va a importar? La vida se va rápido. 20 años se fueron rápido, otros 20 años se van rápido. Y tal vez yo en esos otros 20 ya no estoy acá con ustedes. Estaré con el Señor. O a menos de que Cristo venga, pues nos vamos todos con el Señor. Pero, ¿qué más va a importar? ¿O qué es lo que más va a importar cuando esta vida termine? Bueno, estar con el Señor, escuchaste la palabra y deseaste en tu corazón atenderla, obedecerla. Porque Dios, el Señor Jesucristo, como dice el versículo ahí que leímos, todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Como dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tengamos siempre eso muy presente, hermano, muy presente. Esta vida se va rápido y muy pronto estaremos delante del Señor. Y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha bendecido. Hasta aquí, Padre, usted ha tenido cuidado de nosotros, ha tenido tanta paciencia y tanta misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a estar más atentos a su palabra, a su voluntad, a que usted quiere, Señor, que estemos viviendo para usted. Cada vez, Señor, que sintamos tristeza, algo, Señor, que no es de acuerdo a la vida espiritual, al gozo del Señor, Señor, que estemos prontos para venir a buscar su dirección, su perdón, su sabiduría, Señor, para que usted restaure nuestra vida al gozo de nuestro Señor Jesucristo, al gozo del Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.